Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 3, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 1. Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo. 867. El marxismo occidental. En el ámbito de la historiografía contemporánea, el término marxismo occidental se utiliza en dos distintas maneras, diferenciadas por la menor o mayor amplitud de su significado. La primera acepción, acuñada o simplemente divulgada por Merleau-Ponty en Las aventuras de la dialéctica, 1955, entendía por marxismo occidental aquella lectura de Marx desarrollada en los años 20 por autores como Lukács y Korsch. Como es sabido, el pensamiento de estos dos autores, que han seguido derroteros distintos sin llegar a dar vida a una escuela en el sentido estricto de la palabra, presenta frente a otras interpretaciones de Marx, empezando por la efectuada por la Segunda Internacional, algunos rasgos propios inconfundibles y algunos núcleos teóricos comunes. Entre estos últimos, sobre los que incidirán sus adversarios para implicarlos en una misma condena, recordamos esquemáticamente los siguientes. 1. La recuperación de la dimensión filosófica del marxismo y el rechazo de la mitificación positivista y socialdemocrática de la ciencia. 2. El esfuerzo de pensar Marx a través de Marx y la concepción del marxismo como plexo teórico y epistemológico con una base filosófica autónoma. 3. El abandono de los esquemas materialistas, mecanicistas, evolucionistas y economicistas del marxismo en el tardío 800. 4. El uso de la dialéctica de matriz hegeliana, en particular de la categoría de totalidad, como cámara de reanimación de un marxismo asfixiado y carente de nervio revolucionario. 5. La interpretación del materialismo histórico en términos de un historicismo humanístico que, dejando a un lado los aspectos teológico-providencialistas del idealismo y los naturalístico-deterministas del positivismo, considera la experiencia en la medida de un proceso cuyo verdadero autor o sujeto agente es el hombre social y su praxis transformadora. 6. El rechazo hacia toda forma de marxismo descarnado, o sea, propenso a reducir la historia al solo esqueleto económico, y la insistencia en la realidad y la importancia de las ideas y de las formas superestructurales en general. 7. La forma abierta y heterodoxa de relacionarse con Marx y con el marxismo. Algunos de estos rasgos, por ejemplo el 1 y el 2, son comunes también con el marxismo ruso, el cual, como sabemos, se opone también a la Sozialistische Weltanschauung de los teóricos de la Segunda Internacional. Sin embargo, el marxismo occidental se diferencia del soviético que, a través de la bolchevización de los partidos adheridos a la Tercera Internacional, entrará también en Europa, por una serie de motivos de fondo. Ante todo, mientras este último tiende a organizarse bajo la forma de un materialismo dialéctico, o sea, en una concepción global y omnicomprensiva del mundo, el occidental tiende a restringir el horizonte de validez del marxismo al campo de la sociedad y de la historia, manifestando, en mayor o menor grado, una acentuada desconfianza hacia la dialéctica de la naturaleza de derivación engelsiana y leninista. En segundo lugar, mientras que para el marxismo ruso la dialéctica constituye una estructura ontológica que se encuentra tras la actividad humana determinándola necesariamente, para el marxismo occidental la dialéctica es algo que existe solamente a través del hombre y de su actividad histórico-social. En otros términos, el marxismo ruso hace hincapié sobre una dialéctica objetiva, o bien sobre un sistema de leyes ya dadas que el hombre se limita a reflejar en la teoría y a seguir en la práctica. El marxismo, escribirá Stalin, llevando al extremo este proceso de naturalización y de fetichismo de la dialéctica, entiende las leyes de la ciencia, se trate de las leyes de las ciencias naturales o de las leyes de la economía política, como un reflejo de procesos objetivos que se desarrollan independientemente de la voluntad de los hombres. Los hombres pueden descubrir estas leyes, conocerlas, estudiarlas, tenerlas en cuenta en sus actuaciones, utilizarlas en interés de la sociedad, pero no pueden cambiarlas o abolirlas. En cambio, el marxismo occidental rechaza reducir
la teoría de Marx a una filosofía del objeto, materialismo, o del sujeto, idealismo, y hace hincapié sobre un concepto de dialéctica como naciente totalización derivada de una relación concreta entre sujeto y objeto, hombre y naturaleza. Por lo cual, mientras en el primero de los casos la dialéctica está ya constituida y preexiste al hombre, en el segundo es construida por los individuos asociados y existe solo en virtud de su praxis. En tercer lugar, mientras el materialismo soviético, partiendo de la hipótesis de un objeto independiente del sujeto, defiende una teoría del conocimiento como reflejo, o sea, gnoseología realista y precrítica, el marxismo occidental, concibiendo sujeto y objeto como elementos integrantes de una misma totalidad en curso de realización, rechaza la separación dualista o metafísica entre pensamiento y ser, y sostiene su unidad dialéctica estructural. Encontramos semejanzas teóricas notables entre marxismo occidental y marxismo italiano. En efecto, casi todos los puntos arriba indicados, en particular el 5 y el 6, concurren también en las elaboraciones de un Labriola o de un Gramsci. Por ejemplo, este último, si bien había desarrollado su propia investigación con plena autonomía y sin haber conocido o siquiera las obras en cuestión de Lukács y de Korsch, con todo, presenta innegables puntos de contacto con ellas, aunque solo sea por una matriz cultural, idealística e histórica común. Ello ha conducido a algunos estudiosos a acuñar un significado más amplio de marxismo occidental. En efecto, según otra acepción, el marxismo occidental no abarcaría solamente el pensamiento de Lukács y de Korsch, como se expone en Historia y Conciencia de Clase, 1923, y en Marxismo y Filosofía, 1923, sino incluiría todas aquellas experiencias filosóficas de principios del 900, desde el austromarxismo al marxismo italiano, que se han desarrollado de forma autónoma respecto al marxismo ortodoxo de la Segunda Internacional y al materialismo dialéctico de sello soviético. Obviamente, esta noción ensanchada de marxismo occidental no implica una minimización o, entre paréntesis, las diferencias ambientales, culturales, ideológicas, etc., existentes entre tales filosofías. Ello comporta simplemente una programática confrontación de sus objetivas analogías categoriales y doctrinales. Es verdad, escribe, por ejemplo, Sergio Moravia, que entre estos marxismos existen muchas y considerables diferencias, sobre todo muy fuertes entre austromarxismo por un lado y marxismo húngaro e italiano por otro. Pero también es justo tener en cuenta algunos caracteres y tendencias en cierta medida comunes. De este significado más amplio del marxismo occidental, implícitamente propuesto por aquellos que serán portavoces de formas antitéticas del marxismo, es parte integrante también la filosofía de la esperanza de Bloch, otra manifestación o propagación del marxismo occidental en su sentido amplio es la Escuela de Frankfurt. El hecho de que el marxismo occidental, en todas sus corrientes, se haya desarrollado en aquellos países en donde los comunistas no estaban en el poder, no explica la diferente fisonomía global respecto al soviético. En efecto, mientras este último, sobre todo en su forma peor de escolástica de partido, tiene un rostro absolutista y dogmático, reflejo de la sociedad monolítica y burocrática que la ha producido, el marxismo occidental manifiesta, en cambio, un aspecto crítico y antidogmático, al tiempo que teóricamente más refinado. Es más remitido a la tradición ortodoxa, tiende a asumir, en varios casos, la semblanza de una herejía. Por otro lado, mientras el marxismo soviético se nutre exclusivamente, hasta la esclerosis del pensamiento, de las fórmulas entumecidas del materialismo dialéctico, el marxismo occidental incluso se remonta, de forma creativa y no superficialmente ecléctica, a algunas de las expresiones de mayor altura de la cultura burguesa de principios del 900, de Weber a Croce, de la vanguardia artística al psicoanálisis, etc. En fin, mientras el marxismo ruso representa un baluarte ideológico de la dictadura del partido sobre las masas, el marxismo occidental se inclina, al menos en algunos de sus representantes, hacia posiciones políticas antiautoritarias y liberales.